Bendigo guarde. Iniciamos esta segunda parte de esta meditación, la entrega del Shabbat. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección, la guía de Hakadosh Baruj Hu. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mizvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Ruego te, Abacadosh, tomes control de esta transmisión, Abacadosh. Y sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos y los razonamientos, Abacadosh. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo sea hecho por Emuná. Amén y amén. Aleluya, Baruch Hashem. Tomen asiento, mis amados, Ajim Mahayot. Nos habíamos quedado en Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 7, ¿correcto? Aleluya. Nos vamos ahora, mis amados, a Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 12. Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 12. Aleluya. Lo tenemos. Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 12. Aleluya. Toda Rabá Abacadosh. Y dice la palabra en Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 12. Pero mientras más los Mizraimín los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban y crecían, hasta que los Mizraimín llegaron a temer a los hijos de Israel. Baruch Hashem. Ese era el tema. Como Israel, el pueblo, está creciendo en Egipto, el rey tuvo temor de que ellos en cualquier momento podían rebelarse. Así que usan la fuerza para convertirlos en esclavos. Baruch Hashem. Y así entonces tomar control de todos ellos y pues los esclavizaron al pueblo de Israel. También vamos a Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 37. Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 37. Dice la palabra en Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 37. Los hijos de Israel viajaron a de Ramsés a Sucot, algunos 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Baruch Hashem, o sea, cuando el pueblo de Israel, Jacob bajó a Egipto, bajaron 70 personas. Ahora que salieron de Egipto eran más de 600,000 hombres a pie, sin contar a los niños. Baruch Hashem, un pueblo numeroso. Es por eso que los egipcios llegaron a temer a ellos porque pensaron que podían rebelarse. Cuanto más quisieron someternos y doblegarnos, más nos multiplicamos, tal cual está escrito. Así como lo oprimían, así se acrecentaban y así se expandía, hasta que llegamos a ser 600,000 hombres de edad de alistarse en el ejército, mayores de 20 años. Baruch Hashem. Así sale el pueblo de Israel de Egipto, mis amados. Después, ¿no?, de 410 años o 210 años. Aleluya. 202 años esclavos en Egipto. Eso para que puedan entender. También nosotros, imagínense que el pueblo, o vean ustedes que el pueblo de Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo
por los Ashurim en el año 722 al 723, ¿no? ¿Y qué aconteció? Los absorbieron al pueblo de Israel. Pero Israel, a pesar que fue absorbido en las naciones, ha crecido muchísimo. Así que Israel está levantándose en todas las naciones, diferentes razas, diferentes lenguas. Aleluya. Vamos, mis amados, a Yohanan, Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Yohanan, capítulo 8, verso 31 al 32. Yohanan, Juan, capítulo 8, verso 31 al 32. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. En Yohanan, Juan, capítulo 8, verso 31 o 32. Por tanto, Yeshua dijo a los Yahudim que habían confiado en él: si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidim. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Aleluya. El mensaje es muy claro. Igual para este tiempo, mis amados. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si ustedes obedecen a lo que yo les digo. Es lo mismo que le dice a Israel en el Sinaí también, ¿no? Si escuchas mi palabra, guarda mi pacto, serás mi especial tesoro. Baruch Hashem. ¿Y aquí qué dice? Pues si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidim, mis discípulos, mis estudiantes. Y si son mis talmidim estudiantes, ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Baruch Hashem. ¿Quién nos pone en libertad? La Torah. Baruch Hashem, por medio de Yeshua HaMashiach. Así como el pueblo de Israel se liberó de las ataduras materiales que le impuso Mitzrayim, Egipto, recibió la Torah celestial y reveló al mundo la imuná y la moral. De la misma forma, cada israelita hebreo debe dedicarse a diario a liberarse de las limitaciones y las trabas de la materialidad, para poder revelar la espiritualidad en el mundo y conectarse con el Creador mediante el cumplimiento de los preceptos. Por lo tanto, tenemos el deber de recordar la salida de Mizraim todos los días y todas las noches, para de esa forma liberarnos de las ataduras de la materia y meditar sobre el particular destino del pueblo de Israel, así como revelar la eterna verdad. Baruch Hashem. Tenemos que entender que la Torah es eterna, mis amados. Baruch Hashem, porque dice la Escritura, ¿no? La Torah está desde el principio hasta el fin. Yeshua, pues en Yeshua está justamente la Torah cumpliendo esa misión. Nos vamos a Isaías, capítulo 30, versos 12 y 13. Isaías, capítulo 30, versos 12 y 13. Aleluya. Isaías, capítulo 30, versos 12 y 13. Dice la palabra: por lo tanto,
Aquí está lo que Hakadosh de Israel dice. Porque ustedes rechazaron obedecer esta palabra, confían en la falsidad y porque han murmurado. Han estado confiando con respecto a esto. Este pecado se convertirá para ustedes en una grieta sobresaliendo en lo alto de la pared, dando señales que está lista para derrumbarse. Entonces de repente a una se quiebra y la caída será como cuando quiebra una olla de barro, cruelmente haciéndola añico en pedacitos tan pequeños que ni un casco queda para formar fuego de la hoguera o para sacar agua del pozo. Uf, esto es muy duro, mis amados. Mira la advertencia que hace Hakadosh Baruj Hu al pueblo de Israel. Baruch Hashem, pero también le dice, ¿no? Ustedes han confiado en la falsidad. Ese es el grave problema. Hay un espíritu de mentira moviéndose ahí, no tan libremente, y los lleva a confiar en esa falsidad. Y aún al confiar en esa falsidad comienzan a murmurar contra el Eterno. Este pecado se convertirá para ustedes en una grieta sobresaliendo en lo alto de la pared, dando señales que está lista para derrumbarse. Entonces de repente a una se quiebra. Sí, pues el pueblo de Israel se quebró. De 12 tribus, pues se dividió a 2 reinos. Después que se quebró, se dividió, vino su destrucción. Baruch Hashem. Esa destrucción lo hace notar aquí, Hakadosh Baruj Hu dice, ¿no? Y la caída será como cuando quiebra una olla de barro. Imagínate que se le caiga la olla, ¿no? Imagínate. Y así quedó el pueblo de Israel. Se quebró, quedó en pedacitos. Por eso encontramos, por ejemplo, a la amada casa de Yahudá en todas las naciones. Grupo. Baruch Hashem, aleluya. Y bueno, después de haberse quebrado las ollas, pues también el reino del norte, ahora está surgiendo grupo también. Aleluya, Baruch Hashem. Es muy importante, mis amados, Ajima Hayot, ¿no? Dice, cruelmente haciéndola añico en pedacitos tan pequeños que ni un casco queda para tomar fuego de la higuera o para sacar agua del pozo. Totalmente inservible porque se astilló. No sé si ustedes han visto cuando hay un accidente de carro, cómo queda dañico, ¿no? La parabrisa, todo ello. ¿Para qué sirve, no? Así quedó pedacitos, pues al caerse la olla de barro se quebró, ya no sirve para nada. Baruch Hashem. Mira cómo nos hace notar el Eterno, ¿no? En otro libro y pasuk nos dice también, yo les voy a zarandear como la arena. Baruch Hashem. ¿Saben qué es zarandear? Imagínense, ¿no? Imagínense, pues, lo manda a la dispersión. Baruch Hashem. Primero, una persona necesita reconocer en qué etapa de libertad se encuentra. Pregúntense en qué etapa de mi libertad estoy. Es particularmente importante ser consciente cuando no se ha superado por completo la esclavitud a una influencia negativa, sino que solo se ha escapado a ella. Una estrategia de quienes renuncian a la adicción es reconocer que no han superado la adicción por completo, sino que solo han abandonado la misma. Baruch Hashem. Como ejemplo podemos tomar de los cristianos, los hermanos, ¿no? También son israelitas, pero pues no encuentran su identidad, no encuentran el camino. Pero sin embargo, a ver, que venga un cristiano, ve tomándolos el vino, a ver. Va a decir, ponen grito al cielo por si acaso. La escritura dice, no tomarás vino ni licor, etcétera, etcétera. Baruch Hashem.
Pero la Escritura habla de diezmo de ofrendas en vino, por si acaso. Baruch Hashem. Inclusive el Mashiach va a las bodas de Kenan, ¿no? De Canaán, pues se le terminó el vino y la mamá dice, mira, si les ha terminado, él manda llenar en las tinajas agua y los convierte en vino para que los concurrentes al lugar se saciaran de vino. El maestresala o el probador dice, ¿no? ¿Por qué guardaron el mejor vino para esta hora? Imagínense. Entonces, ¿cómo que el vino es prohibido? No es prohibido, sino que si tú eres adicto, no lo superaste, pues. Te tomas un par de copas, vas a querer ya más. Te va a llamar a querer tomar más, porque no tiene dominio propio. Y ahí está lo que nos dice aquí justamente. Entonces, realmente renunciaron, no. Simplemente abandonaron momentáneamente y por lo tanto ahora tienen que hacer un esfuerzo humano de no beber. Baruch Hashem. Por ejemplo, algunas personas que han dejado de fumar por muchos años continúan describiéndose como fumadores. De esta manera se recuerdan que continúan en riesgo de volver a caer en la trampa de la adicción a la nicotina y por ende se esmeran para evitar incluso un solo cigarrillo. Como el cristianismo, no toman vino para recaer en el mismo. Sin embargo, si se convencieran de que no les queda ningún vestigio de la adicción, podrían sentirse en libertad para tomar un vaso de vino y no volver al vicio. A menudo no es esto lo que ocurre y un inofensivo vaso de vino puede ponerlo de nuevo en las garras de su peligrosa adicción. Un enemigo latente, evidentemente, si tú no tienes dominio propio. Como todo, Baruch Hashem, como todas las cosas, todos los vicios, siempre está latente ahí. Aleluya. Es por eso en el mundo, no sé si ustedes han escuchado, gallina que come huevo o que come huevo, aunque le quemen el pico, seguirá comiendo huevo. Baruch Hashem. El mundo tiene una forma de decir las cosas. Aleluya. Aquí nos hace recordar igual. Baruch Hashem. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos, mis amados Ajem Hayot. Nos vamos a Mishle Proverbios, capítulo 28, verso 26 al 28. Proverbios, Mishle, capítulo 28, verso 26 al 28. Aleluya. Mishle Proverbios, capítulo 28, verso 26 al 28. Aleluya. Dice la palabra en Mishle Proverbios, capítulo 28, verso 26 al 28. Aquel que confíe en sí mismo es un necio, pero el que camina en sabiduría estará seguro. Aquel que dé al pobre no le faltará nada, pero el que esconde sus ojos tendrá grandes aflicciones. Cuando los perversos se levantan, los justos lloran, pero cuando perecen, los justos serán multiplicados. Aleluya. Baruch Hashem. Toda Rabalaba Kadosh. Este es un gran mensaje también para nuestra vida, ¿no? Aquel que confía en sí mismo
es un necio. Baruch Hashem. Pues no, es verdad eso, mis amados. Tú no puedes vanagloriarte, pues. Sea otro el que te dé la cabot, Baruch Hashem, no tú. ¿Ve? Cuando otro te dice, este hermano, ¿no? Es una buena persona, pues ahí sí es buena, porque es la otra persona que está hablando. Pero tú no puedes decir que, no puedes catalogarte, yo soy muy buena gente. Claro. ¿Por qué? Porque siempre en el hombre está el bien y el mal. Baruch Hashem, uno no está libre de esa vanagloria. Y por lo tanto es otro, por eso dice aquí, ¿no? Aquel que confía en sí mismo es un necio, pero el que camina en sabiduría estará seguro. Baruch Hashem. La segunda enseñanza es más difícil. Es que uno debe esforzarse para alcanzar la segunda etapa de libertad, superar por completo la esclavitud, al punto de ser completamente libre. Estas dos etapas tienen una explicación de los diferentes niveles de teshuvá, arrepentimiento. La teshuvá completa solo puede alcanzarse cuando una persona es puesta exactamente en la misma situación en la que falló y ahora es capaz de superar la prueba. Un nivel inferior de teshuvá es cuando la persona atraviesa las 4 etapas requeridas para el arrepentimiento, pero aún no ha alcanzado el nivel en que superaría a su Yetzer Hara. Si fuera puesto en la misma situación, parecería que el nivel inferior es la etapa de escapar al Yetzer Hara, mientras que el nivel superior de la Teshuvá completa es la segunda etapa. Así que ahora, como veíamos, ¿no? En Mishle también, estamos viendo también aquí en Isaías, ¿no? ¿En qué etapa espiritual nos encontramos? Nos encontramos en el primer nivel, nos encontramos en el segundo nivel. Examínense ustedes mismos, Baruch Hashem. Y eso les llevará ahora a ¿qué? A tratar de esforzarse más y avanzar más. Aleluya. Si ustedes hacen el esfuerzo realmente de avanzar, pues tienen que hacer una teshuvá verdadera. No simplemente el otro, ¿no? Que tomaba antes, pero como no hizo teshuvá, sus vicios están latentes ahí, entonces abandona ese vicio y hace el esfuerzo humano de no caer. Y para no caer, entonces, ¿qué hace? Pues no lo va a beber, Baruch Hashem. Pero si tú has hecho una verdad de teshuvá, tú pues feliz tomas tu vino, ¿no? No una copa, sino 2 copas. Aleluya, Baruch Hashem. Porque tiene dominio propio, pues, y te gozas. ¿Ve? Claro. Y no necesitas emborracharte para gozar, pues, ¿no? Nosotros no necesitamos eso. Entonces, ya estamos en ese segundo nivel, entonces ya tenemos control, dominio propio, significa que hemos hecho teshuvá sincera. ¿Cuántos le dan la cabot Hakadosh Baruj Hu? Y más que hoy día, ¿hay vino por ahí para brindar? Hay motivos, ¿no es cierto? Aleluya, Baruch Hashem. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Vamos con el Ejaín entonces. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Lo tenemos. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Yahweh
Y llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mashiach o en el Mashiach. Baruch Hashem. Todo pensamiento malo rápidamente debemos llevarlo al Mashiach. Ahí entonces comenzamos a tener dominio, templanza. Baruch Hashem. Todo va a depender de cómo actuamos en diferentes circunstancias de nuestra vida. Baruch Hashem. Nadie está libre de no enojarse, amargarse. Nadie es, ¿no? Nadie está libre de gritar, por ejemplo, es un decir, porque son espíritus que explicaba que se mueven y te inducen justamente a eso. Aleluya. Pero ahí donde justamente debe surgir el dominio propio, ¿no? Baruch Hashem. Por eso dice toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Yahweh, o sea, contra la Torah. Baruch Hashem. ¿En qué momento te puedes ir contra la Torah? Si te enojaste, estás haciendo contra la Torah. Baruch Hashem. Si mentiste, se está haciendo contra la Torah. Si tú ves con ojos codiciosos, estás haciéndote contra la Torah. Si tú eres un hombre y una mujer celosa, te estás haciendo contra la Torah. Baruch Hashem. ¿Ve? Entonces, y ese se llama, ¿qué? Orgullo, idolatría. Vimos el ejemplo del Éxodo, que la liberación de influencias negativas tiene dos etapas. Escapar es el primer nivel, superar el segundo nivel. Ahora pregúntense, ¿escapas o lo superas? Baruch Hashem. ¿Ah? Más fácil es escapar, ¿no es cierto? A correr. ¿Ah? Aleluya. Podemos preguntarnos, ¿cómo es posible superar fuerzas que ejercen tanto poder sobre nosotros? Obviamente no es simple. Y cada caso específico necesita ser analizado por sí mismo. Sin embargo, la historia de la partición del mar nos ofrece dos consejos vitales para tener la esperanza de lograrlo. El pueblo israelita no destruyó a los Midrayimim, sino que Yahweh lo hizo por ellos. De aquí aprendemos que superar tal Yetzer Hará está más allá de la capacidad humana. El Yetzer del hombre intenta superarlo, destruirlo todos los días. Y si no fuera porque Elohim lo ayuda, no podría superarlos. Baruch Hashem. Si tú no tienes a Elohim, no tienes a Yeshua, ¿podrías tener control sobre tu Yetzer Hará? Ahí está surgiendo un grave problema. ¿Ve? Pero sin embargo, llegas a tener control porque Él está ahí trabajando contigo. Es invisible. ¿Ves? Ahora, como es invisible, como no lo vemos, no lo valoramos. Ahí ya está surgiendo un problema. ¿Cuántos dicen, yo confío en el Mashiach? Aleluya. Pero realmente lo que confía en Él, ciegamente confía en Él. Baruch Hashem. Pero a ver, no vaya a ser como Pedro. Maestro, le dice, ¿no? ¿Ah? Y Yeshua le dijo, antes que cante el gallo 3 veces me vas a negar. Aleluya. Y dice, no, yo soy de Yeshua. Al Baruch Hashem. ¿Qué tal? Pues está escrito, ¿no? El hombre es eso siempre, mis amados. Baruch Hashem. En este mundo se mueven muchos espíritus que van de alguna forma a influir y vas a reaccionar de esa forma. Y como tú no entiendes las cosas espirituales, solamente criticas. Baruch Hashem. Pero si tú conoces las cosas espirituales, cómo funcionan, entonces no vas a criticar, pues. Porque tienes que entender que en esa persona está influyendo un espíritu. Puede ser un espíritu de celo, un espíritu de arrogancia, de miedo, etcétera, etcétera. Por si acaso el miedo que domina es un espíritu. ¿Habrán visto ustedes
Personas que tienen mucho miedo, un insignificante hormiga. No sé si lo han visto. Que en todas las casas, la riqueza de toda la casa es la cucaracha, ¿no? Porque es el indiciable, pero está ahí. Baruch Hashem. Hay personas que corren de ahí, Baruch Hashem, imagínense, ¿no? Pero ahí está el miedo. Pero es un espíritu que influye en eso. Baruch Hashem. Bien, mis amados. Shemot, Éxodo, capítulo 14, verso 15 al 31. Shemot, Éxodo, capítulo 14, verso 15 al 31. Shemot, Éxodo, capítulo 14, verso 15 al 31. ¿Lo tenemos? Aleluya. Y dice la palabra en Shemot, Éxodo, capítulo 14, verso 15 al 31. Yahweh preguntó a Moshe, ¿por qué estás clamando a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Alza tu vara, extiéndela con tu mano sobre el mar y divídelo en dos. Los hijos de Israel avanzarán hacia adentro del mar sobre tierra seca. En cuanto a mí, yo endureceré el corazón de los Mizraimín y marcharán tras ellos. Así obtendré la cabot, gloria, para mí mismo, a costa de Faraón, Paró y su ejército, carruajes y caballería. Entonces los Mizraimín conocerán que yo soy Yahweh, cuando haya obtenido cabot, gloria, a costa de Paró, Faraón, sus carruajes y su caballería. Después el Malach de Elohim, que va delante del campamento de los hijos de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. Se estacionó entre el campamento de Mizraim y el campamento de Israel. Había nubes y oscuridad. Aquí, pero allá, luz de noche. Así que el uno no se acercó al otro toda esa noche. Moshe extendió su mano sobre el mar, y Yahweh causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte, del este toda la noche. Él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca, y su agua se dividió en dos. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha, a su izquierda. Los Mizraimín continuaron su persecución, yendo tras ellos dentro del mar todos los caballos de Paró, Faraón, carruajes y caballerías. Justo antes del alba, Yahweh miró por medio de la columna de fuego a los Mizraimín, que se echó en un pánico. Él causó que las ruedas de los carruajes se rompieran. Así solos se podían mover con dificultad. Los Mizraimín dijeron, Yahweh está peleando por Israel contra los Mizraimín. Vamos a irnos lejos de ellos. Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano por sobre el mar, y el agua regresará y cubrirá los Mizraimín con sus carruajes y caballería. Moshe extendió su mano por sobre el mar, y para el alba el mar había regresado a su profundidad anterior. Los Mizraimín trataron de huir, pero Yahweh los barrió hacia el mar. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y caballería del ejército de Faraón, Paró, que los había seguido hasta dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca dentro del mar, con el agua como una pared para ellos, a su derecha y a su izquierda. En ese día, Yahweh salvó a Israel de los Mizraimín. Israel vio a los Mizraimín muertos en las orillas. Cuando Israel vio la obra poderosa de Yahweh,
que Yahweh había hecho contra los Mizraim, el pueblo temió a Yahweh y creyó en Yahweh y en su siervo Moshe. Este es un mensaje tan importante, mis amados. Baruch Hashem, Hakadosh Baruj Hu, el poder de Él, la maravillosa obra de Él. Los Mizraim aquí y los israelitas aquí. Una columna de oscuridad para ellos y una columna de luz para el pueblo de Israel. Así los dividió. Los egipcios no podían pasar al campamento de Israel. Ahora, de ahí adelante, Hakadosh Baruj Hu hizo que el mar comenzara a agitarse para dividirse en dos, para que el pueblo de Israel pasara en seco. Es una de las obras maravillosas que Él nos muestra. ¿Y qué dice los hijos de Israel? Temieron a Yahweh y creyeron en Él. Pero a 3 días de camino se habían olvidado de eso. ¿Se acuerdan de Mara? Baruch Hashem. ¿Qué hicieron en Mara? ¿Se recordaron de esta obra maravillosa? No. ¿Se recordaron que el mar se los tragó a todo el ejército de Israel? No. El ejército de Israel buscó la oportunidad de regresar rápidamente, salir de las aguas del mar. Pero Hakadosh Baruj Hu había quebrado las ruedas de los carros, así que no podían salir. ¿Qué dijeron eso? Salgamos rápidamente, huyamos de aquí. Pero no le dio la oportunidad. Entonces el orgullo de los Mizraim quedó en el mar. ¿Qué hizo él? Los humilló, los puso en tierra. Baruch Hashem, porque la idea de los Mizraim y del ejército era hacer regresar al pueblo de Israel otra vez cautivo para que ellos comenzaran el trabajo de reconstrucción de la destrucción que había causado Elohim. Imagínate ese pensamiento, ¿no? ¿Ve? Pero Elohim dijo, no, mi pueblo de aquí ahora es libre. Baruch Hashem, el propósito de él es grande. El amor de Elohim para con su pueblo es grande, mis amados, Ajim Ajayot, y eso debe estar en nuestra mente también de nosotros, por medio del Mashiach. En consecuencia, es esencial apoyarnos en la guía divina para lograr derrotar cualquier fuerza que nos esté deteniendo. Sin embargo, también vemos que la partición del mar, que meramente relajarse, apoyarse en Elohim, no es suficiente, porque cuando Moshe le suplicó a Elohim, Elohim le respondió que dejara de suplicar, y que le dijera al pueblo que ingresaran al mar para que éste se abriera. Baruch Hashem. Así que siempre el hombre tiene que, obedecer y avanzar. Aunque tú piensas todo lo contrario. Si te dicen a ti, métete al río Rema, ¿te meterías? Imagínate, ¿no? No. ¿Ah? Pero, ¿qué es el río Rema para el poder de él? Si él es que te está ordenando. Baruch Hashem. Pero ahí justamente surge la falta de emuná, la falta de confianza con Elohim. Lee Lucas capítulo 6, verso 45. Lee Lucas capítulo 6, verso 45. Dice la palabra en Lucas capítulo 6, verso 45. ¿Lo tenemos? Lucas 6, 45, capítulo 6, verso 45. La buena persona produce cosas buenas de lo bueno que está almacenando en su corazón. Mientras la persona malvada produce cosas malas de lo que está almacenando en su corazón. Porque su boca habla lo que rebosa en su corazón. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo sabe perfectamente
el corazón del hombre Hakadosh Baruj Hu. Él es el que creó al hombre. Él formó al hombre en el vientre de la madre. Baruch Hashem. Por eso les explicaba, papá, mamá peleándose a veces por los hijos, ¿no? No, mi hijo, dice el otro. No, es mi hijo. No, yo lo parí. No, y que esto, ¿no? Baruch Hashem. El Eterno, ¿dónde queda? El autor de la vida. ¿Dónde está él? ¿Ve? Ese hijo no existiría si el Elohim no intervendría en la formación de ese feto en el vientre de la madre. Baruch Hashem. Por eso dice, la buena persona produce cosas buenas de lo bueno que está almacenando en su corazón. A ver, ¿qué tienen en el corazón ustedes? Baruch Hashem. Eso preguntaría Hakadosh Baruj Hu. ¿Ah? Ahora, si son sinceros, evidentemente van a responder lo correcto. ¿Ve? Pero si no, también van a responder como los fariseos. Baruch Hashem. Aprendemos de aquí que si bien es imposible superar al Yetzer Hara sin la ayuda de Elohim, uno debe igualmente estar dispuesto a hacer el esfuerzo. Cuando demostramos que estamos preparados para hacerlo, entonces Elohim hace el resto. Que todos ameritemos simular a los israelitas del primer éxodo en el Yam Suf o en el Mar Rojo. Liberarnos por completo de las fuerzas que nos impiden materializar nuestro potencial. Hakadosh Baruj Hu, o para él, todos son potenciales de hacer la obra de él. Pero realmente si se esforzara, Baruch Hashem. Pero ¿cómo pueden ser potenciales en la obra de él si no se esfuerzan? ¿Cuánto están ayunando? ¿Cuánto están orando? ¿Cuánto tiempo están estudiando a la semana la Torah, por ejemplo? Baruch Hashem. ¿Están esforzándose en conocer más a Él? Para obedecer los mandamientos, los estatutos, decretos, juicios y estatutos de Él. Todo eso va a depender, mis amados. Aleluya. Nos vamos a Shemot Éxodo, capítulo 14, verso 13. Aleluya. Éxodo capítulo 14, verso 13. Lo tenemos, Shemot Éxodo, capítulo 14, verso 13. Aleluya. Dice en Shemot Éxodo, capítulo 14, verso 13. Pero Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firme, ved la salvación que Yahweh hará hoy por vosotros, porque los Midraimim, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Esa es la palabra del Eterno. Baruch Hashem. Si tú te dejas guiar por el Eterno, ¿no? Si tú crees en la Torah, pues las cosas espirituales van a comenzar a funcionar realmente conforme a lo que tú estás creciendo espiritualmente. O sea, las fuerzas negativas no van a poder afectarte, porque Hakadosh Baruj Hu siempre te va a dar la victoria. Pero, si tú permites que las fuerzas negativas influyan espiritualmente en ti, pues no eres un buen obrero. Baruch Hashem. Por eso dice, no temáis, estad firme y ved la salvación que Yahweh hará hoy por vosotros. Porque los Midraimim a quienes hayas visto hoy, no los volveráis a ver jamás. Baruch Hashem. Pero sin embargo, en el desierto que hacía el pueblo de Israel, regresemos a Egipto, nombremos un líder para ir allá.
Allá teníamos la cebolla, el melón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso no ha venido a la mente de ustedes? Baruch Hashem. ¿Mm? ¿Ve? ¿No han extrañado por ahí a porquis? ¿Saben a qué me refiero, no? El marrano, el chanchito, ¿no? Baruch Hashem. ¿Ah? O también los mariscos. Baruch Hashem. Aleluya. Asimismo, la prohibición de vivir en Mizraim se menciona 3 veces en la Torá. La primera vez se encuentra en Shemot, ante la división del mar. Moshe le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que Elohim hará por ustedes hoy. Porque la forma en que han visto a los egipcios, Mizraim es solo hoy, pero ya no continuarán viéndolos por la eternidad. Y para eso estableció mandamiento, le dijo, no te casarás con los getitas, con los cananitas, con los egipcios. También dijo, no harás negocios con los egipcios. No tomarás mujeres de los egipcios. Baruch Hashem. El primer rey que tomó mujeres de Egipto es Shlomo. Pues no conocía Torah, pues mis amados. Por eso tomó mujer de Egipto. Es una forma de decir, ¿no? Baruch Hashem. Claro, fue el hombre más sabio. Hakadosh Baruj Hu estaba con él, Baruch Hashem. Y Hakadosh Baruj Hu dejó escrito claramente una misma que todos los reyes de Israel deberían de tener una copia de la Torah escrita. Baruch Hashem. Por lo tanto, para él era importante tener la Torah escrita y lo tenía evidentemente. Baruch Hashem. Pero sin embargo, él introdujo una mujer egipcia como la reina, Baruch Hashem, de Israel. Y ese que le costó en el proceso del tiempo a tener 700 esposas y 300 concubinas. Baruch Hashem. 700 esposas. ¿Los conocería a todos? ¿Se recordaría de todos? Imagínense, ¿no? ¿Ah? Y mandó a hacer un lugar de culto para que cada uno de ellos vayan a adorar a sus Helelim, sus dioses. Ahora podemos traspolar a estos tiempos. La Sajot, a ver, ¿cuántos maridos tienen? O los varones, ¿cuántas mujeres tienen ahora? Baruch Hashem. ¿Ah? ¿Qué tal? Pues ninguno se libran, ¿no? Aleluya. Baruch Hashem. Es así, mis amados Ajem Hayot, ¿no? Pues si traspolamos eso a la parte espiritual, porque aquí ya no estamos hablando de cuestión literal, física, sino espiritual, pues estamos desactivándolo todos esos Helelim falsos. A ver acá, ¿cuántos son celosos? Por si acaso el silencio otorga, ¿no? Y por acá vamos a ver cuántas son celosas. También, aleluya, Baruch Hashem. ¿Ah? Por ahí comenzamos, ¿no? Baruch Hashem. ¿Ah? Y así sucesivamente va a surgir, ¿no? Dentro la idolatría, el orgullo, el egocentrismo, la envidia, ¿no? El celo, la codicia, etcétera, etcétera. Y vaya sumando, hace una lista. ¿Por qué no traen una lista de los esposos y esposas para el otro Shabbat? ¿Qué dice los Ajim? A ver.
Sería muy importante conocer, ¿no? Y también con la Sajot. Aleluya. ¿Ah? Vamos ahora, mis amados, a Jimahayot. A Devarim Deuteronomio, capítulo 17, verso 16. Devarim Deuteronomio, capítulo 17, verso 16. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice la palabra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, verso 16. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Mizraim para tener muchos caballos, pues Yahweh te ha dicho, jamás volverás por ese camino. Ya. ¿De quién nos está hablando? Este mandamiento, ¿a quién le dijo y de quién lo dijo? Aleluya. Hakadosh Baruj Hu le está diciendo al pueblo de Israel que ni siquiera adquieran de los egipcios ni un caballo. Baruch Hashem, ¿ve? Pero, ¿qué hizo el rey? Lo primero que hizo, negocios. Trajo los mejores caballos de Egipto. Se casó con la princesa egipcia. Hizo todo lo contrario de lo que dice la Torah. Baruch Hashem. Esa consecuencia, ¿no?, de desobediencia trajo la división del pueblo de Israel en dos reinos. Baruch Hashem. Porque le dijo a Shlomo, como tú hiciste eso, ahora voy a dividir el reino. Pero no en tu periodo, sino en el periodo de tu hijo. Pero ya había anunciado la división del reino de Israel. Cuando muere Salomón o Shlomo, su hijo sube al reinado y justamente ahí viene la división de Israel en dos casas, en dos reinos. Reino del norte, 10 tribus, reino del sur, 2 tribus. Esa es la historia, mis amados. Mira la desobediencia que trae la desunión. Baruch Hashem. Unidos, las 12 tribus eran una fuerza, una potencia. Pero ahora divididos, ya no tienen la misma fuerza. Eso es lo que decía el Mashiach. Una casa dividida es fácil de derrotar. O es fácil que lo derroten. Eso es verdad. A ver, un hogar desunido. Imagínate, a ver. Pues está débil, porque está desunido. Baruch Hashem. Pero si en ese hogar está unido, imagínense, ¿no? Hay una fortaleza muy grande. Y aquí entonces lo que nos narra justamente es eso. Este texto no debe ser entendido como una prohibición de regresar a Mizraim y no meramente como una profecía de que no volveremos a ver el poder de los Mizraimim. La segunda vez que encontramos la prohibición está en Devarim. Una de las prohibiciones que se le impone a un rey israelita es que no pueda adquirir demasiados caballos para que no haga volver al pueblo a Mizraim con el fin de adquirir muchos caballos, porque Elohim les ha dicho, no volverán más por ese camino. O sea, el volverse con ese camino, o sea, tú tomas ese camino, ¿cuál es la finalidad de tomar ese camino? Te dice no. Tomar ese camino es justamente hacer los negocios que Hakadosh Baruj Hu dice no lo hagas. Baruch Hashem.
Devarim, Deuteronomio, capítulo 28, verso 68. ¿No hay 68? A ver, busquen. ¿Qué dice en su versión? Veintiocho sesenta y ocho. Amén. Aleluya. Devarim, capítulo 28, verso 68. Dice la palabra en Devarim, capítulo 28, verso 68. Finalmente Yahweh te traerá de regreso en barcos a Mizraim, el lugar que yo te dije, tú jamás lo volverás otra vez. Y ahí tratarás de venderte a ti mismo como esclavo a tus enemigos, pero nadie te comprará. Imagínense. Así que ahí viene justamente la advertencia de Elohim. Por eso yo les decía, antes de ejecutar Elohim, advierte, enseña, instruye. No hagas esto, no hagas aquello. Baruch Hashem. Y aquí le está hablándole al pueblo de Israel lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y si lo hace, las consecuencias de ello. Es esa advertencia también para nosotros, ¿no? Como Mashiach advertía a los judíos. ¿Qué le dijo? Si tú miras con deseo sexual a una mujer, cometiste adulterio con ella. Ya está. Baruch Hashem. O sea, el ojo codicioso, o si tú miras con ojo codicioso, ya cometiste adulterio. ¿Y eres infiel? Porque ahora ya en el Mashiach es espiritual, ya no es literal. Baruch Hashem. En los textos finales de Devarim, la Torah detalla una letanía de terribles maldiciones que caerán sobre el pueblo israelita si no cumplen los mandamientos debidamente. El último verso de estas maldiciones dice, y Elohim os hará volver a Mizraim en naves por el camino del cual os había dicho, nunca más volveráis a ver ese lugar. Claro, si estás yendo a negociar, estás anhelando regresar, pues, convivir con ellos. Baruch Hashem. Entonces lo dice, bueno, como tú despreciaste mi tierra, mi reino, ahora yo te llevo en barcos allá. Baruch Hashem. Esclavízate de nuevo. Y así fue que se esclavizó. Aleluya. Y si no es el Mashiach, seguiríamos esclavos. Gracias al Mashiach, que hemos sido redimidos y somos salvos, y ahora somos libres. Libres para servir a Él, no libres para hacer libertinaje. Baruch Hashem. Vayikra, Levíticos, capítulo 18, verso 3. Aleluya. Vayikra, Levítico, capítulo 18, verso 3. ¿Lo tenemos? Vayikra, Levítico, capítulo 18, verso 3. Verso 3, Kimsa. Dice la palabra en Levítico capítulo 18, verso 3. No haráis como hacen en la tierra de Mizraim, en la cual moristeis, ni haréis como hacen en la tierra de Kenan, a donde os llevo. No andaréis en sus estatutos. La advertencia es muy clara. Baruch Hashem. Siempre Hakadosh Baruj Hu enseñando, advirtiendo. Cuidado, mira lo que está diciendo con los de Kenan.
Pero en Gilgal está surgiendo la primera juerga con los madianitas, donde el pueblo de Israel participa en la comida con los madianitas, en la prostitución. Inclusive un judío toma a la princesa Cosbe y se lo lleva a su campamento. ¿Estaban entendiendo el mensaje, la enseñanza, la instrucción de él? ¿Nosotros estamos entendiendo? Baruch Hashem. Pero él está advirtiendo igual. Él está hablando igual. Nos está diciendo también a nosotros, no haréis como hacen en la tierra de Mesraim, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Kenan, a donde os llevo, no andaréis en sus estatutos. Baruch Hashem. Para esa gente era normal acostarse con la hermana, con la prima, con la mamá, con la madrastra o la hija, cualquiera. Y entonces Jacob y Baruj Hu dice, todo es anatema, a los Kenanes tienen que desaparecer de la paz de la tierra. Baruch Hashem, no es en vano, ¿ve? No era en vano que tenía que aniquilar todo, había un motivo. Pero el pueblo de Israel, como también en estos tiempos, es más compasivo, más amoroso, Baruch Hashem, más compasivo y más amoroso que Elohim. ¿Será verdad? ¿Ve? Esa es hipocresía. Aleluya. Se dan diversas razones que tiene Elohim para esta prohibición. Algunas de ellas son, el pueblo de Mesraim era muy inmoral, como dice el versículo. No haréis como hacían en la tierra de Mesraim, en la cual molestáis. Y ir a vivir allí podía influir negativamente en los israelitas. No solo negativamente, sino un yugo desigual. Baruch Hashem, eso. Alguien, por ejemplo, les puede proponer un buen negocio, ¿no? ¿Qué les dice? Mira, yo pongo capital, trabájalo tú. El prospecto puede ser buena, ¿no? Imagina, no vas a invertir, pero ya tienes un negocio. Ok. ¿Pero qué surge? Surgiría el Shabbat. El primer Shabbat dice, no te preocupes. Es bueno que tú ores, ayunes. 2 Shabbat. El mes trae 4 Shabbat. Ahí te dice, mira. Tienes que ir olvidándote de faltar el Shabbat, porque en el día del Shabbat, el día sábado, se vende más. Estamos perdiendo plata. Ya está surgiendo ahora sí el problema. Baruch Hashem, el yugo desigual. ¿Ve? Ese es el grave problema. El yugo desigual. Es igual dentro del matrimonio, el yugo desigual. Baruch Hashem. Por eso Shaul decía, si estás viviendo en yugo desigual, si la otra persona no te permite, dice, ¿no? Shaul, no te permite cumplir con tus obligaciones con la Torah, divórciate, sepárate. Baruch Hashem, puede separarse, pero no puede volverse a casar por si acaso. Así dice también la Torah. Baruch Hashem. ¿Ah? Muy bien, mis amados Ajim Ajayot, nos vamos a 2 Corintios capítulo 7, verso 1. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Si lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que pueda profanar tanto cuerpo como ruaj,
y perfeccionemos a ser completamente Kadoshim por temor a Yahweh. Baruch Hashem. El mensaje es muy claro, mis amados, Ahim Ahayot. Aleluya. Ahora, debemos entender el yugo desigual. ¿Por qué habla mucho Shaul de yugo desigual? ¿No? Pues el pueblo judío también había caído en el yugo desigual. Baruch Hashem. Porque el pueblo judío también estaba viviendo en Grecia, en Tesalónica, en Éfeso, en Gálatas, en Colosas, etcétera, etcétera. En Efesios. Habían judíos que tenían mujeres griegas o judías que sus maridos eran griegos. A ver, una mujer en la escritura que su marido era griego. Aleluya. Mateo. Timoteo, la mamá de Timoteo. La mamá de Timoteo era una judía, pero su esposo era griego. Ahí está el yugo desigual. ¿Por qué crees que Timoteo no se había circuncidado a los 8 días? Porque seguramente el papá, como griego, le dijo, no, cuando está adulto si quiere que se lo haga, pero yo no autorizo eso. Es un decir, ¿no? ¿Ve? Pero ya está surgiendo el yugo desigual. Pero sin embargo, la mamá le había inculcado temor conforme a la Torah. Sabía la Torah. Baruch Hashem. Entonces así está surgiendo el yugo desigual. Por eso tenemos que entender las cartas de Shaul. Shaul no está escribiendo el 100% de las cartas a Éfeso, Colosas, a los gentiles. Está dirigiéndose primeramente a los judíos. Baruch Hashem. Eso es lo que se tiene que entender. Baruch Hashem. Es que hay mucho desconocimiento de la historia. Y como hay un desconocimiento de la historia, o enseñan y nos enseñaron cuando éramos cristianos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que Pablo estaba levantando nuevas iglesias en Asia Menor. Baruch Hashem. Ahora que ya han entendido la Torah, una iglesia que levantó, una iglesia cristiana o gentil que levantó Pablo, Shaul en Grecia. A ver. No hay ni uno. Porque todos son llamados asamblea mesiánica. Y todo está ocurriendo dentro de las sinagogas judías. ¿Ve? Por eso tenemos que entender las cartas de Shaul. Por eso, ¿qué dice aquí? Por lo tanto, entiendan, mis amados, por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que pueda profanar tanto cuerpo como ruach. Perfeccionémonos a ser completamente kadoshim por temor a Yahweh. ¿Tú podrías decirle a un gentil que no conoce Torah eso? Pregunto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? No le puedes decir, Baruch Hashem. ¿Ve? No le puedes decir, pero acá está diciéndole a personas que conocen Torah, purifiquémonos, le dice, ¿no? Baruch Hashem. Ahora, bueno, acá el mundo occidental a cualquiera dice amigo, pero en el hebreo cualquiera no es amigo. En el hebreo un amigo es más que un hermano. Baruch Hashem. Por eso tenemos que entender la carta de Shaul que dice, por lo tanto, mis queridos amigos, dice él, en vez de decir mis querida o mi querida familia. Baruch Hashem. Bien, ahora vamos a Vayikra Levíticos capítulo 20, verso 26. Levítico, Vayikra, capítulo 20, verso 26.
Lo tenemos, Levíticos, Vayikra, capítulo 20, verso 26. Aleluya. Dice la palabra, más bien ustedes, pueblo, serán Kadoshim para mí, porque yo, Yahweh, soy Kadosh. Ellos los he apartado de todas las naciones para que ustedes me pertenezcan a mí. Eso es lo que le está diciendo Shaul a los corintios. Baruch Hashem, que dice él, dice, ¿no? Purifiquémonos de todo lo que pueda profanar tanto cuerpo como ruach, y perfeccionémonos a ser completamente kadoshim por temor a Yahweh. Aleluya. Sí me dejo entender, ¿no? Está claro el mensaje también para estos tiempos, mis amados Ahim Ahayot. Aleluya. El regreso de los israelitas a Mizraim sería una afrenta a Elohim, quien específicamente nos salvó de la esclavitud allí y nos sacó de allí. Nosotros, donde quiera que vivamos, como un israelita, necesitamos extraer la Kiddushá que está oculta en ese lugar y elevarlo. Sin embargo, cuando los israelitas salieron de Mizraim, lo vaciaron del todo la Kiddushá. Lo hicieron como una trampa para pájaros que no tienen grano y como las profundidades del mar que no tienen peces. Por lo tanto, se considera inútil que un israelita viva en Mizraim, ya que no puede lograr ninguna elevación de Kiddushá allí. Baruch Hashem. A ver, si tú convives con gentiles, ¿qué Kiddushá puedes adquirir? ¿Cómo puedes perfeccionarte? ¿Cómo puedes crecer espiritualmente? Baruch Hashem. Por eso lo entiende la amada casa de Yahudá, por si acaso. Por eso ellos viven en una comodidad. Entonces siempre están apoyados en esa comunidad. Baruch Hashem. Y esto es muy importante, mis amados Ahim Ahayot, aleluya, que la Kiddushá crezca en nosotros. ¿Ven? Que perfeccionemos esa Kiddushá que nos ha dado el Mashiach. Aleluya. Isaías, capítulo 31, verso 1 al 9. Isaías, capítulo 31, verso 1 al 9. Lo tenemos, Isaías capítulo 31, verso 1 al 9. Dice la palabra, ay de los que descienden a Mizraim por ayuda. En los caballos buscan apoyo. Y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes. Pero no miran al Kadosh de Israel ni buscan a Yahweh. Pero él también es sabio y traerá el mal. Él no se retractará de sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. Pues los Mizraimín son hombres y no Elohim, y sus caballos son carne y no ruach. Yahweh, pues, extenderá su mano, y el que ayuda tropezará, el que reciba ayuda caerá, todos ellos a una perecerán. Baruch Hashem. El mensaje es muy claro, la advertencia es muy clara. A ver, tú vienes al Mashiach. Si tú retrocedes, estás regresando al mundo. El mundo es Egipto. Baruch Hashem. Así que, ¿qué? ¿Vas a prevalecer en el mundo? No, el mundo te va a tragar. Baruch Hashem, el mundo te va a absorber y te va a quitar tu Kiddushá. A las finales, no eres nada. Baruch Hashem. Ahora, salir nuevamente de ese lugar, ese ya no es fácil, mis amados.
Por eso yo siempre digo, no pasar la línea roja. Hakadosh Baruj Hu siempre ha puesto un límite para todo. No podemos pasarnos esa línea. Nuestros sabios nos dicen que los israelitas ignoraron estos versículos 3 veces y que cada vez hubo consecuencias trágicas. El primero fue cuando los israelitas, reino del norte de Israel, bajo el liderazgo de rey Oseas ben Elá, pidieron ayuda a Misraim contra los Ashurim y en contra de las advertencias del Naví Yesayah, Baruch Hashem. Y justamente Yesayah está advirtiendo al pueblo que no vuelvan a comprar carros ni caballos, no confíen en ellos, no hagan ningún tipo de convenio, ningún tipo de tratado con los egipcios porque le vendrán las consecuencias. Es justamente los tratados comerciales que lo decía antes, ¿no? Pues el trabajar, asociarse con otro, ¿no? Del mundo, ese va a traer consecuencias. Baruch Hashem, por eso él advierte, tomemos mucho en cuenta esto, él advierte de cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar delante de él. Él quiere nuestra obediencia, nuestra sujeción. Para eso nos ha purificado en el maín, en el agua, a través de la tibila. Él nos ha mostrado su grandeza, Baruch Hashem. No es poca cosa ser parte del pueblo de Israel, como dice Efesios capítulo 2. Baruch Hashem. El capítulo 2 dice claramente, ¿no? Antes estabas alejado de la ciudadanía de Israel. Antes estabas alejado de los pactos y promesas dados a Abraham. Pero por la sangre derramada del Mashiach, ahora eres parte de los pactos y promesas de Abraham y tienes la ciudadanía del pueblo de Israel. Baruch Hashem. Y culmina en esa parte diciendo, ahora son hijos o familia de Elohim Yahweh. Baruch Hashem. Por eso yo les digo, ¿no? Que el mundo puede tener grandes riquezas, pero nosotros tenemos la mejor riqueza, que es del Shamaim. Es el reino de Elohim, porque somos sus hijos. Y ahora es la preparación, ¿no? A la obediencia total de su Torah, de su enseñanza, y comencemos a caminar con humildad y sencillez de corazón. Aleluya. Así, mis amados Ajim Ajayot, hemos llegado a la final de esta parte. Toda Rabal Abacadosh por esta porción de la Torah que nos ha dado. Gracias al Elohim de Israel por habernos congregado, por este Yom Mascado de la semana que nos ha regalado con sus propios afanes. Baruch Hashem, estamos en tiempos bastante críticos por las cosas que están sucediendo en la naturaleza, pero como les explicaba también, las cosas que están sucediendo, pues a través de la naturaleza, ¿no? También es como llamar la atención al mundo para que hagan teshuvá, hagan arrepentimiento, pero como siempre, como en el tiempo de Noah, la gente, el humano, está más enfocado, abocado en las cosas del mundo, unos emborrachándose, otros casándose, otros, ¿qué te digo?, fornicando, ¿no?, etcétera, etcétera. Pues en eso están afanados, en la corrupción. No hay, por eso decía, no hay un solo justo, Baruch Hashem. Por eso nosotros debemos esforzarnos a hacer lo mejor delante de Elohim, por obediencia, no por obligación. Nunca nos sentamos a ser obligados, sino lo contrario, hagámoslo por sujeción, por obediencia a su palabra, como dice en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la sabiduría y la enseñanza es la Torah que ha dado a su pueblo. Por ejemplo, en esta porción de la Torah, lo que hemos estudiado, hoy hemos visto de cómo Hakadosh Baruj Hu
primeramente advierte al pueblo, le enseña al pueblo cómo debe de vivir y lo hace igualmente también con nosotros en estos tiempos. Bien, mis amados Ajim Hayot, vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por este Yom Mascado de la semana. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mezvotav v'sivanu. Bendito eres tu Yahweh Elohai nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres. Elohai de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por siempre y siempre eternamente. En el Vishen Gadol de Yeshua HaMashiach, te agradecemos por este Yom Mascado de la semana, Abacadosh, y también habernos congregado y permitirnos exaltar, bendecir tu bendito nombre. Abacadosh, aparte este pueblo para ti, Abacadosh. Seas tú guiando este pueblo, Abacadosh, como tú guiaste a tu pueblo en el desierto, Abba, por 40 años. De día ibas como una columna de nube, de noche ibas como una columna de fuego. De día y de noche dirigía los pasos de tu pueblo Israel. Sea también hecho en estos tiempos con este pueblo, Abacadosh, en este segundo éxodo, Abba. Seas tú tomando control de tu pueblo Israel. Abacadosh, en el lugar que se encuentre en Abacadosh, tu pueblo se encuentra en todas las naciones, Abba. En esos lugares ampara sus peticiones, sus oraciones, sus ruegos, sus súplicas que hace delante de ti y derrama tu barajot, fortaleciéndoles en cada momento, en los momentos de su aflicción, de su angustia, Abacadosh, fortalézcalo por tu raje misericordia, porque tú eres nuestro escudo, nuestro estandarte. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, bendice también este pueblo que está delante de ti, en este Yom Abacadosh, por tu raje misericordia, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, con la bendición al pueblo de Israel. Lo va a dirigir nuestro amado Aj y a Joshua. Baruch Hashem. Amén. Levanten las manos, Bebakashá, amados aquí en Ajayó. Toda la Rabaja, Kadosh Baruj Hu, por permitir que observemos su misbah de Shabbat. Amén. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Beji Menashe. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea. Llevarejeja Adonai Yahweh, Bishmireja Yair Adonai Yahweh, Panabeleja, Bijuneja, Isaac Adonai Yahweh, Panabeleja, Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Tefilón de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Toda Rabá Abacadosh, mis amados Ajim Hayot, vamos a hacer una oración para despedirnos de este lugar. Salimos de este lugar, pero no de la presencia del Eterno, de Elohim, porque Él siempre estará delante de nosotros, guiándonos y guardándonos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mezvotav v'sivanu. Bendito eres tu Yahweh Elohai nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishen Gadol de Yeshua HaMashiach, por esta porción de la Torah que nos has dado en este Yom Abacadosh. Asimismo te agradecemos, Abacadosh, de habernos permitido, Abacadosh, estar en tu presencia, exaltando, bendiciendo tu bendito nombre, Abacadosh. Ahora te ruego, Abacadosh, seas tú, Abba, guiando este pueblo, Abba. Salimos de este lugar, Abacadosh, mas no de tu presencia. Este pueblo, Abacadosh, llévalo en shalom, seguridad de retorno a sus hogares, Abacadosh, guardando bajo tu talita, Abacadosh, llevándolo bajo esa sala de águila, Abacadosh, por tu raje y misericordia.
en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, bendice este pueblo, Abba, en este primer día que iniciamos Abacadosh. En este Yom Rishon, bendice los Abacadosh, en todas sus obras, Abba, que ellos emprendan. Abacadosh, sea el negocio, el trabajo, la oración, el ayuno, el estudio de la Torah, en todas las cosas que ellos emprendan, bendícelos grandemente por tu raje y misericordia, Abacadosh. Bendícelos, Abacadosh, con la bendición de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino, de Moshe, de David, de Shlomo, Abacadosh. Bendícelos, Abacadosh, a este pueblo, Abba, todo, entrar, salir, acostar y levantar, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Shabbat, tomes amados, Ajim, Hayot, Hakayot, Baruj Hu, lo bendiga y los guarde.